No es un asunto menor la protección de los derechos humanos, es una de las prioridades del Estado. Y si leemos entonces el artículo primero, el segundo, el tercero, en consonancia con el 44, la conclusión lógica es que cualquiera sea el régimen político o el gobernante de turno, debe respetar estas cuestiones como elementos centrales de cualquier programa de gobierno. Cualquier hoja de ruta, cualquier contenido del acuerdo nacional tiene que basarse en eso. De lo contrario, no sería pues un Estado de Derecho. Esa es la visión actual, y pese a la controversia del texto constitucional vigente, sí encontramos algunos elementos que sin duda estaban presentes en el texto anterior de 1979, pero que están hoy día en vigor en la Constitución tantas veces mencionada en 1993. Para completar el cuadro de los derechos humanos y aproximarnos a la definición operativa, existe en las últimas disposiciones de la Constitución una cuarta disposición final y transitoria, que a veces pensamos que como se pone al final, entonces ya no importa, es como un relleno, ¿no? Una cosa que se acostumbra. Pero en el mundo legal las formas importan. Y si está en un texto escrito, hay que leerlo con mucha atención. Entonces esa cuarta disposición final, y entendiendo que varios de ustedes quizás no son abogados, no son juristas o no lo van a hacer, es simplemente dejar una idea fuerte sobre eso, ¿no? Es lo que llaman los especialistas una especie de pauta de interpretación o cláusula de interpretación, que dice que cuando hablamos de los derechos que están en la Constitución, hay que utilizar también, para entenderlos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que dicen los tratados de derechos humanos que el Perú ha firmado y ha ratificado. Entonces, en buena cuenta, cuando hablemos de derechos humanos en el Perú, vamos a obligatoriamente revisar la Constitución. Pero además, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre la materia. Entonces vamos a decir que la Constitución se ha amplificado en el modelo actual. En realidad no es algo tan nuevo, porque también la Constitución de 1979 decía algo parecido. Es decir, al final de sus disposiciones le daba rango constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, al Pacto de Naciones Unidas, en derechos civiles y políticos, y tenía una norma expresa que decía que esos tratados tenían el rango constitucional. Entonces le daba la máxima importancia. El texto de hoy día no lo dice, lo cual llevó a los constituyentes de 1993 a decir que el rango de los tratados de derechos humanos era igual a una ley, es decir, le bajaban una importancia que en lo jurídico es muy relevante. Pero ¿cómo se ha resuelto eso en los últimos años? Quizá la doctora Elena lo va a explicar mejor en su intervención. Yo lo que puedo decir es que a través de la jurisprudencia, es decir, de las decisiones de los tribunales, donde más bien, interpretando estas normas que mencionamos acá, se ha llegado a la misma conclusión. Aunque el texto vigente no dice cuál es el rango de los tratados, por la importancia de la materia, entendiendo en forma sistemática el artículo primero, el tercero, el 44, el 55 que habla de los tratados, y la cuarta disposición final, deben tener rango constitucional. Entonces, hay varias decisiones del Tribunal Constitucional de los últimos años que dicen que es así. Entonces da un amplio margen de protección para las personas, restableciendo quizás los defectos de los redactores de la Constitución de 1993. Vamos a pasar a la siguiente imagen para ya ingresar a la materia de la definición de los derechos humanos. Para que esto no sea un monólogo, no sé si quizá alguno quisiera ayudar con una propuesta de definición, y la vamos a contrastar con lo que dicen los especialistas. ¿Qué les parece? No sé si alguno se anima a intervenir en forma voluntaria. Dama o caballero. ¿Cuál sería su definición de los derechos humanos? Y como digo, no es obstáculo que no seamos abogados, ¿no? Creo que es algo que es de interés común. Y tiene que ver, creo, con el corazón de las ideas que se tratan de reflexionar aquí en este diplomado. ¿Qué entenderíamos por derechos humanos? ¿Alguien se anima? Bueno, hay una propuesta de definición. En realidad, si uno ve los autores, hay muchas definiciones. Entonces yo, con la doctora Arias, hemos escogido como tres, ¿no? Dos de la doctrina y una de un documento público peruano, ¿no? Del Estado peruano, para más o menos contrastar, ¿no? Cuál es el contenido de esos derechos humanos y cómo eso tiene entonces importancia para el asunto de los conflictos sociales y las políticas públicas.
Entonces, un jurista español, en un texto que eventualmente es un poco antiguo, tiene una veintena de años prácticamente, sin embargo dice algo muy importante, ¿no? Dice: conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana. Esto debe ser reconocido positivamente por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Atributos de la persona, ¿no? Lo cual lleva a la idea de que cualquier persona, todas las personas, poseen esas facultades. Pues no es que el Estado se las concede, la idea es que vienen con cada uno desde que estamos en este mundo. Esa es la idea, ¿no? Que por lo demás no es una idea exclusiva del liberalismo de los últimos 200 años. Si uno explora en diversas culturas en el mundo, ha habido desde antiguo una noción de derechos que van más allá del poder de los soberanos, ¿no? Es muy utilizada, por ejemplo, la referencia de Sófocles cuando escribe Antígona, ¿no? En este drama en donde, fallecido el hermano de Antígona, ¿no?, por la autoridad de turno, dispone como parte de su supuesto derecho de vencedor que ese victimado no tiene derecho a ser enterrado, ¿no? Y deja que el cadáver esté expuesto para que sea pues devorado por las aves de rapiña, ¿no? Porque en su concepto no tenía derecho a un entierro, ¿no? Y Antígona es la heroína que emerge cuestionando esa orden del rey, ¿no? Y ella invoca una frase muy célebre que recoge Sófocles centenas de años antes de nuestra era, que hay derechos que son anteriores y superiores a la voluntad del rey, dando a entender que por más orden del rey, eso no lo obliga a ella, ¿no? Entonces ella se expone y a escondidas entierra a su hermano, ¿no?, sufriendo luego las consecuencias de castigo, ¿no? Un drama muy hermoso, pero que evidencia ese conflicto entre la libertad humana y el poder, y que hoy día, por ejemplo, es como idea central por ejemplo, en las reivindicaciones de los familiares de los desaparecidos, que buscan la verdad sobre sus seres queridos, la justicia, pero también el que tengan la opción de, según sus creencias y cultura, sepultar a sus seres queridos. O sea, nadie puede arrebatar ese derecho, ¿verdad? Entonces, esa idea central, de alguna forma, está acá, ¿no? Cuando se habla de atributo de la persona, no es algo que el Estado me regala, no es algo que uno tiene por venir en este mundo, más allá de la cultura o el país en que nos encontremos. Entonces se habla de dignidad, de libertad e igualdad. Y lo importante en esta definición de Pérez Nuño es de que no basta esa declaración filosófica o política, debe contar con un reconocimiento jurídico o legal. Eso es muy importante en un Estado de Derecho, porque de lo contrario estaríamos sujetos a los vaivenes, ¿no? Si por ejemplo hubiera un proceso político en el país y se cambia la constitución y se dice, bueno, a partir de tal fecha los derechos humanos son la mitad, ¿no?, y los otros se suprimen, ¿no?, estaríamos sujetos pues al arbitrio de los legisladores, lo cual es inaceptable hoy día. Pero desde una visión estrictamente legal podría llegar a firmarse bien. Pasemos a la siguiente imagen. Hay otra definición del profesor Faúndez que proviene de su experiencia como experto en el sistema interamericano, ¿no?, profesor chileno-venezolano, que tiene documentos muy importantes de reflexión y es un defensor de los derechos humanos, muy importante, que litiga en el sistema de la Comisión y la Corte Interamericana, y que ha visitado nuestro país en diversas oportunidades. Entonces, él ha escrito una obra que es quizá el documento más elaborado en materia de derecho a los derechos humanos en castellano, sobre el sistema interamericano. Y él dice que los derechos humanos son prerrogativas del individuo frente a los órganos del poder, para preservar su dignidad como ser humano. Entonces registra el conflicto básico de la persona frente al poder. No solamente ante el Estado, ¿eh? También miren el detalle de esta definición, frente al poder, ¿no? La función de estos derechos humanos es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, es decir, en aquellos ámbitos en donde el Estado no debe entrometerse, ¿no? Por ejemplo, el secreto de la correspondencia, las decisiones familiares, de cuántos hijos quiere tener la pareja, si va a escoger un método de control de la natalidad natural por su opción religiosa, o espera que el Estado le brinde información
y medicamentos para ello, son decisiones que el Estado debe respetar, ¿no? O sea, políticas de control de natalidad a ultranza, como las que por ejemplo implanta desde hace mucho tiempo un Estado como China, ¿no? Podrían significar un problema grave de derechos humanos.